Volvemos acá a Noticias 3.0 por Gen TV, en este bloque inaugurando una nueva sección de noticiero, en el cual vamos a tener el análisis semanal, 2 veces por semana, y eso es muy importante, de un analista económico, que digo político porque después él nos va a explicar lo que es la relación entre la economía y la política, que nos va a estar ayudando justamente a entender de qué se trata esa cosa que nos ponen tan lejos como es la economía, que en realidad tendría que ser accesible a todos, y esa va a ser la misión en la que nos encomendamos acá en el equipo, ¿no? Así es. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Rodolfo Treber, que, bueno, como decíamos, nos va a estar acompañando martes y jueves. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas tardes. Hola Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, Gustavo. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bueno, justamente lo que planteaba Romina, ¿no? Tratar de acercar la economía, algo tan alejado, a propósito, adrede, por los economistas, tratar de acercarlo porque todo acontecimiento económico tiene un correlato en una causa, una consecuencia política y viceversa. Por lo tanto, la economía y la política no están separadas y se entiende la economía mucho más si se acerca a través de una decisión, de un acontecimiento político. Y esto es lo que falta para comprender la economía de una forma fácil, ¿no? Por eso parece tan alejado y parece tan difícil de comprender para todo el pueblo cuando habla algún economista por la tele, porque la separa de su causa, separa el acontecimiento económico de su causa, que es netamente política. Claro, exactamente. Ni yo lo podía explicar mejor. No, para eso está Ni Rodo. Yo. Así que, muy bien. Bueno, Rodo, ¿qué tuvimos en la semana, digamos, un acontecimiento importante? Fue ayer, y vos tenías preparado algo que yo he cambiado, esta es la realidad, por este acontecimiento que nos vas a explicar ahora, que todo el mundo está hablando en pro y en contra, se están agarrando de los pelos, como si todo el mundo fuéramos a cobrar de ahí, ¿no? Claro. Pero bueno, explícanos qué fue la expropiación de Vicentín, cuál es tu opinión al respecto de lo que sucedió, cuál es la perspectiva, qué te pareció la medida. Bueno, teníamos pensado hablar sobre una regulación fuerte, bastante potente en cuanto no a lo que creemos nosotros que es fuerte o potente, sino a la historia reciente de la política y la economía argentina. Había una regulación, una circular, una comunicación del Banco Central que regula el comercio exterior y la verdad hace bastante que no pasaba esto. Entonces queríamos hablar de esto, pero el acontecimiento político, económico de relevancia es claramente la expropiación de Vicentín y que está profundamente relacionado con el tema comercio exterior, que era el tema que íbamos a tratar. Así que nos metemos en el tema Vicentín para hacer un análisis y seguramente se seguirá profundizando el jueves con la noticia de la circular del Banco Central, que está completamente relacionada. Dale. Dale. Vamos, ¿qué pasó con Vicentín? El caso de Vicentín en su momento, cuando se hizo manifiesto el fraude que habían hecho Macri y Vicentín en conjunto, presentaba una gran posibilidad, oportunidad para el Estado Nacional, para este gobierno, de ingresar a regular desde adentro una actividad estratégica de la economía nacional como es la negociación, comercialización, el acopio, la compra-venta de los granos, del comercio exterior argentino. Es un sector estratégico que está totalmente en manos privadas y de multinacionales de granos desde que la política argentina se corrió de ese lugar después de la década del 90, donde instituciones anteriores como las juntas nacionales, como el IAPI, como la aduana estatal, dejaron de funcionar para pasar a ser todo economía de mercado, estar todo en manos de multinacionales privadas. Actualmente, en lo que atañe a las exportaciones de granos y cereales, démonos cuenta, primero nos tenemos que centrar en que las exportaciones argentinas anualmente dan algo de 60.000 millones de dólares. Exportamos granos, cereales, aceites, y con esa plata Argentina compra productos elaborados en el comercio exterior. Claro. Por lo tanto, compra productos hechos, que son los productos que habitualmente consumimos, que lamentablemente, y por eso esa es la causa de nuestro desempleo, están todos fabricados en el extranjero y los compramos a través de las importaciones con los dólares de las exportaciones de granos y aceites. Eso para dar un marco general. Sí. En ese comercio exterior, 7 empresas privadas
de las cuales algunas son multinacionales, dominan el 75% las exportaciones argentinas. Esas son Cargill, es el 14% de Estados Unidos, COFCO, que es China, tiene el 13%, Archer Daniel Midland de Estados Unidos tiene el 11%, Bunge, otro 10% también de Estados Unidos, Aceitera General Dehesa, que es Argentina, es la primera argentina que aparece con el 9,5%, y ahí aparecen Vicentín, Argentina también con el 9%, y Dreyfus de Francia. Claro. Entonces, Vicentín es la sexta exportadora más grande del comercio exterior argentina, tiene el 9% de participación. Claro. Las posibilidades que se abrieron luego del fraude expuesto de Macri y Vicentín eran tres. Una era hacer una reestructuración de la deuda para que todo el pueblo argentino a través del Estado pague el fraude que habían generado y mantener de pie a la empresa, que es lo que se pidió desde algunos sectores de la política nacional, ¿no? Sí. Sí. Otra opción era, y de esa manera íbamos a desaprovechar la oportunidad y dejar las cosas en el estado anterior. Claro. La otra era dejarlo libre al mercado de esta decisión, por lo tanto una multinacional, ya se había notado Glencore en esto, sí, que compre Vicentín pagando la deuda, saneando el quebranto del Estado, pero profundizando el grave problema que es que multinacionales extranjeras dominen algo tan estratégico, un pilar de la economía como es el comercio exterior argentino. Sí. Y la tercera opción era aprovechar esta oportunidad metiéndose dentro de la actividad productiva, expropiando la empresa. Claro. A un precio bajo, porque solamente a precio de deuda, a precio de quiebre, te haces cargo de una empresa que domina el 9% del comercio, por lo tanto el Estado ahí puede marcar precio, puede regular desde adentro el precio por lo menos de lo que queda para consumo interno, sí, y puede poner una lupa, puede tener claro cuál es la evasión de dólares, que es enorme de parte de todas las otras multinacionales, porque teniendo claro la matriz de costos, de lo que sale a la empresa exportadora a copiar y vender, tenés bien en claro cuál es el costo de la competencia y cuánto evade la competencia. Claro. Por lo tanto, es muy importante y es un avance muy importante y es un acierto muy importante el del gobierno de Alberto Fernández expropiando Vicentín. Sí, sí, tal cual. Ese es el primer análisis. Quiero meterme ahí. También existe la posibilidad de que sea una empresa puramente estatal que no está en cuestión acá. Existe. Claro, ese es el primer análisis. Sería el ideal, digamos, ¿no? Que les nombré anteriormente. Ahora, el segundo análisis es por qué la empresa va a tener capitales mixtos si todos los ejemplos de capitales mixtos no han sido virtuosos. Cuando hay empresas privadas, sociedades anónimas dentro del capital de un organismo estatal, hay una parte que siempre va a pedir lucro, va a pedir dividendos a cada final de presupuesto, y una empresa estatal tiene la virtud, tiene el beneficio de que como no persigue la ganancia, puede poner todo su dinero o a disposición del Estado Nacional o a inversión y a producir más y a generar mayor cantidad de puestos de trabajo o tener mayor cantidad de porcentaje de participación en el comercio exterior. Ahora arranca con un 9, que es lo que dejó Vicentín, pero puede ser más en el caso de hacer las cosas bien y en caso de hacer una reinversión total de ganancias. Claro. Eso, tener una sociedad anónima, tener capital privado dentro de la empresa, lo frena un poco. Claro. Es un defecto de la empresa tener ser capital mixto, no es una virtud. Más virtuoso sería que sea 100% estatal, a mi humilde entender. Sí. No sé cómo lo ven ustedes. Eso, como para acercárselo a la gente, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, ya explicaste un poco cómo sería el tema del capital mixto. ¿Cuál sería la diferencia de que sea una empresa 100% estatal? La diferencia de que sea una empresa 100% estatal, vamos a dar los ejemplos con números porque se entiende mucho mejor. Dale, claro. Cuando, por ejemplo, hoy en día Vicentín tiene una facturación, el tope de facturación que ha logrado son 4.500 millones de dólares, que corresponden al 9,5%, que es el tope máximo que ha logrado de participación en el comercio exterior argentino.
De esos 4.500 millones de dólares, cuando se reparten los dividendos, o sea, cuando se dividen en partes las ganancias entre los que aportaron capital a la empresa, es como funciona una sociedad anónima, gran parte de esas ganancias, si no todas, van a los bolsillos de los privados. Claro. Eso superó en el año 2017 los 1.000 millones de dólares. Una empresa 100% estatal, al perseguir el interés público y no tener que repartir dividendos, no reparte dividendos, no persigue la ganancia porque es pública, es de todos los argentinos, podría utilizar esos dividendos que se repartieron para cualquier quehacer del interés nacional, cualquier quehacer de la política argentina, o bien para producir cada vez más y generar más puestos de trabajo o reinvertir en otras zonas productivas. Entonces, hay una clara diferencia entre el interés que persigue el capital privado contra el interés que persigue el capital social, la propiedad social de los medios de producción, que son las empresas del Estado. Esa es la diferencia de base. Por lo que entiendo humildemente que hubiera sido mejor que sea 100% estatal y no de capitales mixtos. Genial. Ahora, es la primera vez que juega, digamos, el Estado como un actor, digamos, en ese sector de agroexportador, porque normalmente lo que se hacía a través de otros ejemplos es o meramente regulaciones o el instituto, digamos, lo que fue el IAPI en la época de Perón, digamos que actúa como la puerta de tu casa, ¿no? Te deja entrar o salir y te controla en ese aspecto, digamos, pero es la primera vez, digamos, que empieza a tener una empresa, digamos, es un actor más dentro del negocio exportador. Esto es al menos lo que se entendió que pasa. Yo no sé si anteriormente no conozco otro ejemplo. Anteriormente cómo se regulaba era con la compra-venta, la comercialización y con la logística. Claro. En procesos anteriores se entendía, y bien entendido, que la logística, el precio logístico es el más alto costo de la producción, por lo tanto, dominando el precio logístico, dominabas el costo, y dominando la comercialización, dominabas el precio de compra-venta. Esa es la forma de regular más exitosa, es manejando la logística y la comercialización. Esto no quiere decir que manejar la producción no sea importante. Tener un actor en la producción es importante y es bueno, es beneficioso, es una decisión acertada. Pero hay que alertar que si no se tiene una participación activa dentro de la cadena logística y la cadena de comercialización en su totalidad, se van a transferir los costos, los precios a las cadenas logísticas y comercializadoras multinacionales. Hoy en día la aduana argentina está totalmente en manos de multinacionales y la logística está totalmente en manos de empresas privadas. Por lo tanto, si quisieran hacerle daño a la empresa estatal, no para hacerle daño a Vicentín, sino para que no quede un antecedente fuerte y exitoso de la aparición estatal en el sector productivo, lo podrían hacer actuando a través de las cadenas logísticas y comercialización, porque ahí el Estado no está. Entonces vale, para este caso, alertar que para que sea eficiente la regulación del sector estratégico del comercio exterior, no solamente hay que actuar dentro de la cadena productiva, que eso está bien, sino que también hay que tener regulación desde adentro de la actividad en la cadena logística y principalmente en la comercialización, que es lo que hacían instituciones como el IAPI, la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes en otros momentos de la historia argentina. Sí, el último que desarmó, digamos, la Junta Nacional de Granos, digamos, y privatizó todos los puertos de la Argentina fue en 1992 Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Que ahí le dio la estocada final a esto que está, el negocio que está desarrollándose hoy, con lo cual operaba Vicentina hasta hace horas. Claro. Al mismo tiempo que le daban la puñalada a la aparición del Estado en la comercialización, lo sacaban de comercialización, rompiendo el IAPI en la dictadura, rompiendo las juntas nacionales en la década del 90, también sacaban al Estado en el control, en la regulación de la logística, porque en la misma década del 90 fue que se desreguló el mercado de fletes, y fue en el mismo momento en donde se cayó a niveles bajísimos la participación de ferrocarriles argentinos en el transporte de las mercaderías de carga. Por lo tanto,
la logística y la comercialización están unidas y son un pilar de la regulación de este sector estratégico del comercio exterior argentino. Por eso, más allá de que creemos que la decisión es acertada, por lo menos desde mi punto de vista, sí vale la pena alertar que para que sea eficiente y para que no sea una gente que después se utilice para decir que el Estado no funciona, hay que aclarar que para hacerlo completo debería ser producción, logística y comercialización. Esa es la forma en la que el privado no puede operar en contra. Exacto. Genial, brillante. Clarísimo. Clarísimo, Clarísimo. Muy bien. Muy bien, Rodo. Nos estaremos comunicando más adelante. La verdad me quedó clarísimo el tema de, sobre todo, cómo funciona el mecanismo de producción, logística y comercialización. Esa cadena hay que tenerlo bien en claro, porque si no, no se entiende cómo se construye un país. Claro. ¿No? Para mí es esencial eso. Así que, nada, el aporte va a ser, recuerden, martes y jueves va a estar acá Rodolfo Trever explicando así de bonito y así de claro todo, porque es súper importante entender esto, así que nada, gracias, Rodo. Gracias, Rodo. Hablamos el jueves. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, seguiremos profundizando el próximo con la regulación de comercio exterior. Gracias, hermano.